Muy buenas familia Fit, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema importante y es de qué manera puedes sacarle el máximo partido a tus entrenamientos de bíceps. Hablaremos de volumen, de intensidad, pero principalmente de qué manera debemos de trabajar para estimular diversa parte del bíceps y de qué manera podemos hacerlo mucho más adecuado. Así que vamos a ello. ¿Quieres saber la manera más eficiente para trabajar tus bíceps? Pues bien, primero tenemos que entender que el bíceps se compone de dos cabezas principales. Tenemos el supinador largo, que sería la parte exterior del bíceps, y tenemos el supinador corto. Dependiendo del tipo de agarre que utilicemos, estaremos estimulando mucho más determinada parte de ese grupo muscular. Por ejemplo, cuando utilizamos los típicos agarres abiertos, estaremos trabajando mucho más lo que es el supinador corto. Estaremos haciendo mucho más énfasis en lo que es el supinador corto. Y cuando utilizamos agarres estrechos y realizamos el típico curl, estaremos trabajando mucho más la parte del supinador largo. Entonces, desde aquí es importante que entiendas que debes de trabajar en ambos gestos, con agarres cerrados y con agarres abiertos, para darle estímulo al supinador corto y al supinador largo. ¿Qué es lo que pasa cuando utilizamos el típico agarre que básicamente supere nuestro ancho diacromial? Pues bien, estaremos enfocando ambas cabezas, supinador largo y supinador corto. Entonces, evidentemente, si queremos trabajar ambas en conjunto, utilizaremos un agarre que nos permita superar el ancho diacromial, que básicamente sería la distancia en nuestros hombros. Realizamos, por ejemplo, un curl y estaremos trabajando ambas cabezas, supinador corto y supinador largo. Entonces, es importante que entiendas que dependiendo del tipo de agarre que utilicemos, vamos a estar estimulando una parte de nuestro bíceps. Lo siguiente es que tenemos que entender en qué punto del recorrido se produce el máximo esfuerzo. Para trabajar de manera adecuada el bíceps, tenemos una parte de inicio, una parte, digamos, la parte media y la parte final del recorrido. Y tenemos que considerar el máximo esfuerzo en cada una de estas partes. Porque, por ejemplo, un ejercicio nos demandará mucho más esfuerzo en la parte inicial del recorrido, que sería en la parte inicial del bíceps, en nuestro pico. Habrá ejercicios que nos demanden mucho más esfuerzo en la zona media del recorrido y habrá ejercicios que nos demanden mucha más tensión en la zona final del recorrido. Esto es algo que tenemos que considerar también. Por ejemplo, el típico curl con barra nos va a demandar mucho más esfuerzo en la parte media del recorrido. Entonces, nuevamente, consideramos y estamos trabajando con mayor esfuerzo en la zona media. Ahora, para que el entrenamiento sea eficiente, tenemos que trabajar ejercicios que nos demanden mucho más esfuerzo en la parte final y mucho más esfuerzo en la parte inicial. Un ejercicio que nos demandaría mucho más esfuerzo en la parte inicial del recorrido sería el típico press en el banco Scott. El típico curl en el banco Scott. Por ejemplo, colocamos nuestro bíceps en el banco Scott, simulamos que aquí tenemos el banco Scott y realizamos el gesto. El mayor esfuerzo se va a producir en la parte inicial del recorrido y va a ser mucho más sencillo en parte media y final del recorrido. Entonces, tenemos el curl con barra, que trabajó mucho más en la parte media del recorrido, y tenemos el curl en el banco Scott, en el banco predicador, que trabajó mucho más en la parte inicial del recorrido. Y finalmente, para trabajar mucho más en esa parte final, que es mucho más complicado llegar a esa zona, podemos utilizar los típicos curl araña. El curl araña. Hay diferentes variables, podemos utilizar las típicas mancuernas, podemos utilizar la barra Z, por ejemplo, pero el curl araña, que sería básicamente tumbarnos sobre una banca, y el curl araña nos demandará mucho más esfuerzo en la parte final del recorrido. Entonces, ya mencioné que el tipo de agarre va a depender de si trabajamos mucho más supinador corto o supinador largo, pero que si utilizamos un agarre que nos permita superar el ancho diacromial, va a trabajar ambos grupos musculares
Y también es importante trabajar con ejercicios que nos demanden mucho más en la parte inicial del recorrido, en la parte media y en la parte final. De esta manera estamos trabajando de manera eficiente los bíceps. Lo siguiente que debemos considerar es que se trata de un grupo muscular de un tamaño bastante pequeño. Es un grupo muscular pequeño, entonces el volumen de entrenamiento no debe ser elevado. No debe ser elevado. De hecho, hay evidencia científica que nos dice que el bíceps responde mucho mejor a volúmenes bajos. Volúmenes bajos. Obviamente, entramos con una intensidad media alta, pero el volumen lo mantenemos de medio a bajo. Entonces, controlar el número de ejercicios que vamos a realizar para estimular el bíceps es sumamente importante. Y pues bueno, con esto llegamos al final del video. Si te ha gustado, oye, dame esa manita arriba, suscríbete, activa la campanita y también puedes dejarme un comentario con sugerencias para próximos videos. De verdad, para mí es un placer poder brindarte un poquito de información, un poquito de lo que sé, que pues al final espero que te ayude a mejorar en tus entrenamientos del día a día. Así que nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.